compañeros, entonces hoy empezamos a ver si podemos discernir en qué estado se encuentra la economía argentina y qué nos espera en los próximos tiempos. Para eso contamos con la presencia increíble de estos tres grandes economistas. Ernesto, que es un compañerazo, un amigo de la CNP, ya ha participado en varias charlas, con quien hemos trabajado juntos un montón y nos conocemos desde hace economista, es profesor de la UBA, es investigador, participa con columnas en varios medios. Así que Ernesto, un gusto tenerte aquí. En principio te voy a dar la palabra a vos, después esperaremos los conceptos de Rulo de la Torre y después de Amado. Y después cuando presento a cada uno, cuando les toque el turno. Les pido, tenemos la idea de que los compañeros hablen cada uno unos 20 minutos y después los que quieran realizar preguntas las escriban en el chat para que yo las pueda leer y canalizarlas y continuar un rato más, bueno, discutiendo y viendo cuáles son las alternativas que tenemos en nuestra economía. No somos tan estrictos con el tiempo, pero damos un poquito esta pauta para no quedarnos como otras veces nos ha pasado hasta mucho más de lo que habíamos previsto. Así que, Ernesto, te cedo la palabra. Gracias a los tres. Es muy lindo tenerlos acá. A Raúl, que siempre está presente, que también es un compañero que siempre nos ha ayudado en la CNP, lo hemos llevado de gira por el interior y ha venido gustoso. Y Amado, ¿qué se puede decir de Amado? Tenerlo Amado es como, no sé, ganarse el premio de la lotería más grande, ¿no? Con todo lo que ha pasado este compañero, con las maldades que ha tenido que soportar. Bueno, para mí Amado es un referente, es un valiente. Como le tengo tanto afecto y tanto cariño, me emociona tenerlo acá. Bueno, primero vamos a darle la palabra a Ernesto, entonces. Bueno, muchas gracias, Felisa, Pacha. Bueno, un placer estar compartiendo esta mesa junto a, ya digo mesa, ¿no? Uno se acostumbra siempre que eran mesas, con Rulo, con Amado, grandes compañeros. A ambos los sigo, los escucho siempre. Recientemente Atilio Borón me pasó una entrevista que hicieron junto con Amado. Y bueno, ahí me decía como para que me pusiera al tanto con el tema de las charlas, los debates. Y agradecer más que nada, y lo digo en nombre, me acuerdo Felisa, cuando tuvimos la primera reunión en el CEMOP, que me dijiste, ¿sabés que si entras acá no vas a ir al FMI? Y yo te dije que sí. Y así arrancamos, ¿no? Aquella militancia. Y quiero reforzar un poco esto, compañeros y compañeras de las provincias. Hoy ocupo por lo menos una pequeña responsabilidad como director en economía y es gracias a la militancia, digamos, ¿no? De muchos de ustedes que logró ponerme ahí. No es un logro individual y yo quiero más que nada agradecerlo acá, porque sé que con Felicia y Pacha en aquellos momentos apostaron a una idea de la economía que no se discutía tanto, que era más de los periodistas, pero era que los economistas salieran a deconstruir las onceras de la derecha y se hicieran cargo de lo que era la economía. Bueno, Rulo tiene más experiencia, pero para nosotros era algo novedoso, digo, ¿no? Ponerse al hombro algo que desde la militancia era claro, pero desde los que salíamos de la facultad allá por el 2010 no estaba tan claro. Entonces había que arrancar, como dijo Scalabrini Ortiz, ¿no? No sé nada, la verdad que todo lo que me enseñaron es mentira y arrancar de cero. Por más que tuviéramos un título de grado, la realidad es que nos tuvimos que poner a estudiar en esa crisis del 2008. Muchos de los economistas tampoco tienen una formación en temas agropecuarios y el corazón de este país es el sector agropecuario. Otra de las frases que también me acuerdo que nos decía Felicia y nos recomendaba era seguir el tema de la cosecha. Bueno, seguimos la cosecha, como va la liquidación de marzo a junio, y nos ayuda bastante y nos ayudó en aquel conflicto de 2008. Yo me acuerdo que no le podía explicar a
a un compañero, yo estando como economista ya, podía explicarle cuál era el meollo de la cuestión. Y el meollo de la cuestión es una cuestión histórica. Me parece que es central empezar a repensar desde que tengamos claro cuál es nuestra estructura productiva, cuáles son las clases dominantes, cuáles son los sujetos históricos que aún todavía ocultos, más a veces con el sector de alimentos y bebidas, se ocultan a través de un brazo político más claro que está representado en gremiales agropecuarias, que ya las conocemos, pero detrás de esas gremiales agropecuarias que siempre vemos en los medios, distintos medios hegemónicos, tenemos a los sectores de alimentos y bebidas, y yo siempre me acuerdo que el segundo sector que más divisas le da al país es justamente ese. Y cuando uno escarba un poco toda esa estructura, uno encuentra a la UIA. La verdad que acá hay que siempre recordar esa derrota de los 70 intercapitalista, digamos, ¿no? Está claro que la UIA logró desarticular a la CGE, que era una expresión de un proceso histórico, de un intento del desarrollo del capitalismo argentino, y que fue truncado de una disputa, porque a veces nos quieren vender que todo esto es una cuestión de conciliaciones, de que, bueno, vení, hola, ¿qué tal? Está todo bien, tomate un café. Pero la realidad es que los poderes fácticos actúan, y lo hicieron, y operaron, digamos, ¿no? En aquel momento estaba Ciel, creo que era el brazo político de la UIA, y se dedicaba un poco también a esto, digamos, ¿no? A ocupar espacios y llevar el plan económico al gobierno de turno. Y creo que un poco está el quiebre ahí, para entender también que a partir de ahí la cuenta capital se empieza a desregular, para entender ahí que lo que había, el horizonte era un mundo moderno. Fíjate que hoy ni siquiera los economistas creen que una mujer haciendo un telar sea industria, y para mí es fundamental hacer un poncho con un telar de madera. Es otra industria, no requiere demasiada importación, y eso es lo que también genera arraigo y obviamente formas de producción en zonas y regiones de la Argentina que están alejadas del AMBA, obviamente. Tenemos zonas en la región argentina que tienen tecnología de punta, el agro es uno de ellos, obviamente, farmacéutica es uno de ellos. Pero digamos que otras industrias requieren o son más tradicionales. Yo a veces siempre veo en esos programas de cable, ¿no? de gourmet, me acuerdo que vi uno que tenía un local en Italia de hace 5 siglos, y la familia se la pasó haciendo quesos con digamos, con maquinaria básica. Entonces, cuando uno piensa que no todos queremos ser economistas, no todos queremos ser abogados, no todos queremos ser ingenieros, hay que empezar a pensar, digamos, esa Argentina, porque si no también caemos en este discurso de lo tecnológico, la industria avanzada, que queremos ser de punta, y por ahí no todos los argentinos quieren ser parte de una fábrica, digamos, ¿no? Quieren también otro tipo de actividades y otro tipo de realidades. Pero bueno, ahí también tenemos que comprometerlos a sumarlos a este tipo de debates, porque son una parte elemental y fundamental en la decisión a la hora de contar los votos, más que nada, pero también de que es un debate muy amplio donde cada una de las regiones, yo la verdad que hoy lo pienso, y tal vez a futuro, ¿por qué no pensar una Argentina más regional, digamos? ¿Por qué no pensar Ministerio de Economía por regiones, un Banco Central por regiones? El 70% de las filiales bancos están en la región pampeana. Todos sabemos que la región pampeana concentra, digamos, la principal producción de exportación. Entonces, uno ahí explica por qué todo el sistema financiero está sentado acá. Obviamente, al Citigroup o al ICBC no le vamos a pedir que desarrolle el algodón en el NEA, digamos, ¿no? Ni les vamos a pedir a la banca extranjera que desarrollen la industria naval, porque ya hicieron sus cálculos y saben que eso va a pérdida. Entonces ahí lo único que nos queda es la banca pública, el capital privado nacional, el que exista, digamos, ¿no? Y que pueda acompañar este tipo de tareas pendientes en la Argentina. Y de ahí esa me parece que es una de las discusiones centrales. A veces también hay que correr un poco lo que pasó en el 2008, porque una de las cosas que surgieron ahí, que me parece que por ahí todavía no están tan resueltas, pero que la derecha o la mentalidad liberal, digamos, trae de vuelta como para generar esa diferencia, es que todavía algún trabajador nos dice que somos el campo.
Y es algo fuerte, digamos, ¿no? Porque un tipo que labura, tiene un salario fijo, que tal vez a duras penas está alquilando y no llega a fin de mes, pero alimenta a la familia, te dice somos el campo, digamos, ¿no? Y acuerda y acompaña por ahí esta idea. Y eso tiene que ver también con cómo se están dadas las instituciones en la Argentina y la forma en la que se fueron construyendo las ideas de la nación, digamos, ¿no? Uno crece de chiquito estudiando los ríos del Medio Oriente, digamos, sabe mucho de historia egipcia, pero tal vez no sabemos mucho de historia latinoamericana. Entonces, todo eso se va conformando y llega a la universidad y al tipo que le enseñás economía a uno te sigue repitiendo que la economía es la administración de recursos escasos. Yo no veo que el problema sea que un pantalón sea escaso, el problema es que tengo un problema de ingresos. Tal vez no me puedo comprar el de mayor marca, pero digo, los pantalones se producen con la misma tela, digo, uno será una marca más linda, otro tendrá más publicidad, pero acá también, todavía en los manuales de economía de la UBA, por lo menos, se enseña con esta idea de que son escasos, digamos, ¿no? En todos lados, mis amados, no sé. Pero, pero es un problema, digamos, hay un gran, digamos, componente que a veces nosotros en el discurso tal vez político de lo que queremos, no nos damos cuenta en los lugares donde podemos influir, que también es necesario ese debate sobre las formas en las cuales formamos a los técnicos, porque así como le enseñamos eso a un técnico que el día de mañana va a ser un contador, un economista, un abogado, un sociólogo, a la hora que venga un gobierno, como cuando Dujonde nos ajustó el presupuesto, va a decir, ah, no, sí, es porque los recursos son escasos. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay un problema, me parece, pendiente y tal vez generacional que trataremos de resolver. También nos tenemos que hacer cargo de las responsabilidades con los pocos lugares que tenemos en la universidad, pero que hay que ir metiéndolo y enseñando, porque justamente a veces uno entra por la teoría, pero hasta la política en algunos casos la ven como prohibida, digamos, dentro de la universidad. Todavía estamos también en esa tensión. Cuesta, pero sucede, digamos. Entonces, en esta pregunta que yo me hacía, la de justamente la del trabajador que no llega a fin de mes, que creía que era el campo, es justamente donde empiezan a aparecer algo que a mí no me gusta decir fuga de capitales porque no es fuga de capitales, es compra de dólares. Y la compra de dólares inevitablemente se mezcla con lo que, digamos, nosotros conocemos como la FAE, ¿no? La formación de activos externos. Pero esa compra de dólares, que fue lo mismo durante el periodo que gobernó Cristina, que fue 70.000 millones de dólares, y durante el macrismo, que fue 86.000 millones de dólares, nos está diciendo algo, que no importe, puede estar del caño en el gobierno, y esto va a pasar si las medidas económicas siguen en el mismo, si no abordamos este problema, digamos, ¿no? Porque este problema, de alguna manera, es cómplice de aquello que ahora podemos empezar a pensar cambiar. Por ejemplo, que la vivienda sea en pesos. Una vivienda no se puede vender en la Argentina en dólares. Está claro eso. Entiendo que ahora con el proceso último de modernización forzosa, lo estoy diciendo de forma decorosa, ¿no? Al periodo de convertibilidad, pero entiendo que algunas partes pueden ser importadas. Pero una casa, en líneas generales, digamos, no requiere de tanto. El sector de la construcción no es un gran importador. Entonces, ahí me parece que hay una punta en la discusión que me parece que puede ayudar un poco, porque justamente vos ahí mezclás el tipo que, aparte sabemos que los que compran dólares son 3 millones de personas, más o menos son los que pagan hoy impuesto a la ganancia. Y yo me acuerdo que aquel momento que muchos compañeros me decían, no, pero le cobra impuesto a la ganancia. Muchos compañeros también de sectores revolucionarios, ¿no? Que defendían el que, digo, pagaba impuesto a la ganancia. Yo pago impuesto a la ganancia y estoy orgulloso de pagar impuesto a la ganancia. Pero digo, y cuando uno piensa eso, que se le cobraba ese 10%, justamente es ese sector el que te está comprando y dólares. Entonces ahí tenés todo mezclado, porque está el tipo que te está queriendo ahorrar porque sueña con la casa, y está el tipo que te está comprando porque solamente quiere transformar su riqueza en dólares. Esa es la realidad. Entonces ahí hay un trabajo, digamos, ¿no? Empezar a despejar un poco
bien esto, y que bueno, que creo que tenemos las herramientas para hacerlo. La casa es otro, pero digo, se vienen muchos debates alrededor de todo esto, y bueno, y Rulo ahí es uno que viene también con el tema de Vicentín, yo lo vengo escuchando. A mí me parecía, digamos, elemental también empezar a pensar no solamente el caso de Vicentín, sino también el caso de la hidrovía Paraná. Creo que la hidrovía Paraná es, digamos, para nosotros tiene que ser la vuelta obligado 2. Digamos, entre los oferentes que existen hoy para la vuelta, para la hidrovía Paraná, hay empresas chinas. Y cuando uno piensa que COFCO hoy, según los informes de la Bolsa de Comercio de Rosario, en lo que sacó el fin de semana pasado, COFCO hoy está a la cabeza, o está entre los 3 primeros, digamos, ¿no? Ahí en ese famoso ABCD. Entonces, ahí hay también todo un debate alrededor de lo que se viene, porque justamente la hidrovía, recientemente ACA, mostró que puede haber un capital nacional con capacidad de ponerte una terminal, de poder hacerte todo un puerto y de poder exportar, digamos, ¿no? Después está el problema de los fletes y servicios, digamos, ¿no? Eso también, ahí los fletes sabemos que implican un gasto más o menos de 1.200 millones de dólares por año. Entonces, si nosotros pudiéramos recuperar esa industria naval de a poco, por lo menos, esto también se vería impactado en reducir un poco las divisas. Entonces, las tareas son múltiples. Creo que hay que abordarlo desde toda esta lógica de poder comprender que el agro hoy sigue siendo el generador de divisas, pero tampoco nos tenemos que obnubilar con que el agro nos va a resolver todo, porque ahí la discusión no es solamente el que liquida las divisas, sino que ahí tenés, digamos, de alguna manera mezclado la Federación Agraria, ACA, tenés la sociedad rural, y un interlocutor que aparece muy silenciado, generalmente, que es CRA, digamos, y nosotros cuando uno recorre lo que hace CRA, tiene el Ateneo de Juventudes, se junta con la Juventud de Federación Agraria, forman cuadros, y eso es algo que también nosotros tenemos que hacer. Por eso celebro esta reunión, como para empezar a debatir todo este tipo de cosas, porque ellos se reúnen y generan estos encuentros para pensar una nación. Una nación según los intereses que ellos tienen. Y nosotros tenemos que discutir los intereses, que, digamos, que como siempre sabemos, son inclusivos. Por eso siempre a las 5 de la tarde, y ahí paso un chivito, escucho a Dai Brieva porque necesito esa dosis de peronismo que a veces me cuesta, pero digo, trato de tener en estos momentos, pues son momentos de paciencia, de pensar y obviamente de encontrarnos, que a veces es medio complicado, pero pareciera que la pandemia resolvió un poco los encuentros. Por ahora son virtuales, pero obviamente poder conversar de estas cosas, porque justamente lo que estamos pensando es en política. Ya pasamos la etapa, siempre esto le digo a los chicos, la etapa en la cual como dicen los griegos, el hombre es un animal político. Si le sacás la política, lo único que te queda es eso, digamos, ¿no? Entonces, la política hoy es la herramienta de transformación. La política hoy, no solamente en el debate, sino también en la gestión, es lo que permite también que se resuelvan los problemas que nos dejó el macrismo, y que yo siempre doy ahora este dato de la FAO. Estoy esperando que salga el FAO 2020, pero el de inseguridad alimentaria. Y el de inseguridad alimentaria lo que dice, la inseguridad alimentaria grave es aquella en la cual vos no comés o pasás varios días sin comer. De 2014 a 2016 había 2,5 millones. El macrismo te lo llevó a 5 millones. Después está la inseguridad moderada, digamos, ¿no? Inseguridad alimentaria moderada, que es la que la persona que por ahí no sabe si al otro día va a comer, ¿no? Es incertidumbre. Por ahí comiste hoy una vez, no 3, pero no sabes si al otro día vas a comer, aunque sea una comida. Entonces, esa inseguridad moderada estaba en 8 millones y el macrismo la llevó a 14 millones. Entonces vos, si sumás más o menos entre 2,5 millones que te dejó el macrismo, más 6 millones más, tenés ahí los 8 millones que por ahí representan esa economía informal de gente con problemas de alimentación, digamos, ¿no? Y eso fue el IFE. Y en eso el gobierno
salió, digamos, correctamente a cubrirlo, pero obviamente, ¿no? O sea, también vemos los datos de inflación y cuando uno ve frutas como salió hoy en el INDEC, la inflación por regiones está casi arriba del 60% en frutas, digamos, ¿no? Estoy hablando de más o menos ese rubro, digo, después fue en 40 en general. Pero uno ahora tiene que empezar a ver la Argentina por producto y por regiones, digamos, dónde es que está afectando. Y por otro lado tenés el dato de los precios regulados, que uno podría decir, bueno, acá tenés los servicios, agua, luz, gas, y ahí está planchado en 20, ¿no? Entonces, eso es lo que un poco te está mostrando también, es que necesitamos una estabilidad en las tarifas, digamos, ¿no? ¿Qué te permite una tarifa barata? Por lo menos que una industria pueda competir. No te digo que le vamos a ganar a Alemania, no te digo que vamos a superar a Japón, pero si no tenés la tecnología y el diseño de estos países, por lo menos tenés energía barata para producir. Y eso me parece que también es una discusión que hay que tener, porque justamente como empezó una campaña un fin de semana sobre Edenor, que todos vimos con la canción esa muy, muy digamos, pegadiza, estos sectores aumentaron el 3000% durante el macrismo. Y la realidad es que se nos sigue cortando la luz. Ese verso de, bueno, no, tenemos que aumentar la tarifa porque si no, no invierten, ya no corre. Digo, creo que en el macrismo quedaron muy claras muchos de los mitos que se venían arrastrando y que se venían criticando alrededor de la economía anterior a 2015. Y la verdad que la Argentina, antes de 2015, había realizado y había puesto en condiciones, yo siempre me acuerdo, Felisa, cuando fue lo del 2006, lo del pago al FMI, y yo me preguntaba algo, porque todos estábamos festejando, pero ahí la pregunta fundamental es, está bien, ganamos soberanía, ¿y ahora qué hacemos con la soberanía? Porque cuando uno tiene soberanía económica o política, tiene que empezar a discutir internamente. Y ahí es donde tal vez el proceso fue tan corto para la intensidad que pasó, digamos, ¿no? Porque no se pueden resolver 150 años de dictadura y gobiernos, digamos, conservadores en 10. La realidad es esa. Si uno se pone a sumar de gobiernos populares, uno podría decir gobiernos nacionales y populares, no llegamos a 50 años, digamos, ¿no? Tenemos 200 años de historia y los otros 150 fueron netamente de conservadores y dictaduras. Entonces me parece que ahí, digamos, el periodo anterior lo que dejó fue que se podía ir, pero también obviamente, digo, se podía ir a fondo, se podía plantear los desafíos, pero también había que hacer un trabajo que es justamente este, darle las herramientas teóricas, conceptuales a la militancia, porque es algo que también se discutía y me parece que lo tenemos que volver a retomar. El compañero que está pegando, está pintando una pared, que reparte volantes, a veces el compañero no tiene tiempo para resumirse un libro, y ahí es donde entramos también nosotros, digamos, ¿no? Que tenemos el tiempo y la dedicación para después formar y acompañar la formación del compañero. Entonces me parece que desde ese lugar, me parece que estamos retomando todo eso, y yo por eso celebro esta posibilidad y agradezco de estar frente a dos compañeros también, como el Rulo y Amado, y obviamente usted, gratitud, como siempre, Pacha y Feli, por invitarme a conversar un poco sobre esto. Yo iba a pasar una serie gráfica, pero después dije, no, ya basta de los gráficos, mejor conversemos, y como dice el título de esta presentación, digamos, de estas charlas, es un ciclo de charlas con la militancia. Así que muchas gracias por estos minutos que me dieron. Abrí, Felisa, que está cerrado el micrófono. Ya está. Ahí está. Muchísimas gracias, Ernesto. La verdad que nos hiciste una linda introducción, un lindo repaso de la historia, de las principales contradicciones que tenemos en la Argentina como sociedad, que seguramente las conocemos, pero que está muy bien siempre tenerlas presente para entender bien las dificultades con las que nos enfrentamos cada vez que queremos poner en marcha un proceso
que signifique inclusión, un proceso que priorice el mercado interno, un proceso que implique tomar decisiones que nos permitan de alguna manera avanzar a que haya un mayor bienestar para las mayorías populares y nacionales. No es fácil. En la actualidad todo eso está absolutamente a flor de piel. Los avances y las propuestas de las grandes corporaciones, el programa de la UIA, el de AEA, el de la sociedad rural que ya le presentaron al gobierno, nos quieren llevar por caminos que ya sabemos en qué terminan. Por ejemplo, el camino de armar un gran país exportador. Nosotros queremos armar un país que tenga un pujante y fuerte mercado interno. Y por supuesto que exportemos y nos vinculemos al mundo, no decimos que no, pero el eje tiene que estar puesto en que la producción y el trabajo de los argentinos sean lo central. Así que gracias, Ernesto. Ahora vamos a escuchar a Raúl de la Torre, periodista económico de los buenos, de los nuestros, que todos los días, desde Página 12, desde distintos medios, desde su propia página y desde su motor económico, ¿no? Un verdadero motor de ideas donde muchos compañeros participan y se expresan. Y bueno, los dejo con Raúl, que es quien va a hacer uso de la palabra. Gracias. Gracias, Felisa. Sí, recordaba cuando recién Ernesto citaba el tema de esta obligación, de esta misión que tenemos de desarmar las mentiras o las falacias de los economistas de derecha. Algo que me pasó a mí, que fue la última vez que estuve personalmente con Néstor Kirchner, que fue en enero del 2010, el mismo año que lamentablemente murió, en un programa de 678, el Canal 7. Me invitaron justamente para participar del panel el día que iba Néstor, porque el tema económico era uno de los temas centrales en ese, como en tantos otros momentos de la historia argentina. Y siempre me acuerdo que termina el programa y Néstor me agarra así como hacia él, me agarra un brazo y me dice, tengo que hablar con vos, tengo que hablar, sí, lo que quiera. Me tengo que juntar con vos y con Alfredo, por Sayat, y dice, me tienen que ayudar. Sí, ¿qué necesitan? Y así, lo tiroñaban para llevarlo a otro lado. Y dice, no, prepara, tengo que hablar con vos, me tengo que juntar, porque tenemos que trabajar en la formación de los economistas jóvenes, porque la pelea que se viene va a ser la discusión económica, y nosotros tenemos que poner toda una cantidad de economistas jóvenes a discutir. Ya los viejos ya están, yo no quiero discutir más con los economistas viejos del otro lado, lo que me interesa es que los economistas jóvenes le hablan a la gente. Y me insistió tanto que en un momento se acercaba Tristan Bauer a hablar con él, a querer llevarlo a la oficina de él, que se dio para charlar. Néstor me tenía tan agarrado que en un momento me dice, Rulo, vos también vení. Y en un momento en el pasillo Tristán le hablaba y Néstor se daba vuelta y me hablaba a mí. Me decía, no, porque yo lo que estoy pensando es... Entonces Tristán dice, Néstor, la próxima vez que necesites algo, llámalo a tu amigo Rulo, a mí no me eche mala pelota, porque... Bueno, digo, anécdota, pero lo que tenía claro Néstor era esto, que había una disputa en el pensamiento, en el conocimiento, la sabiduría popular sobre los temas económicos, porque hay una gran falacia con todo el tema económico, y claramente es una necesidad. Afortunadamente, 2010, 2020, han pasado 10 años y tenemos una cantidad de economistas dando esa pelea. Ernesto es un buen ejemplo, un buenísimo ejemplo, Ernesto Matos, de estos economistas jóvenes que hoy tenemos dando la pelea y explicando y llegando y dando distintas alternativas, que a uno como periodista también agarra un tema y dice, a ver, vamos a hacer sobre este tema, ¿qué pasó? ¿Qué opinan? Y nos sobran, por suerte, economistas jóvenes para decir, esto es lo que dice esta organización, esto es lo que dice este centro de estudios, esto es lo que dice, y son muy clarificadores y la verdad en general trabaja mucho el elemento de graficar y explicar el fenómeno para que se entienda. Esto es muy valioso y tenemos que valorar lo que conseguimos en toda esta etapa, porque es una de las herramientas políticas más importantes que tenemos, y yo creo que ahora lo que hay que hacer es ambicionar a más y trabajar sobre esto para insistir sobre estas cuestiones.
porque como decía Ernesto, no todo el mundo tiene, la mayoría no tiene el tiempo de agarrar un libro y estudiarlo, analizarlo, subrayarlo y entender un fenómeno a partir de un marco teórico. Somos nosotros los que tenemos que hacer la traducción y sobre todo los nosotros más nosotros que somos los que estamos en economía y en los medios de comunicación. No tenemos una doble obligación de hacerlo. Como alguna vez, cuando empezamos con Motor Económico, 2016, yo me juntaba con empresarios pymes y discutía con ellos y lo que sucedía, no por ahí con los que se sentaban conmigo, pero ellos reconocían que entre la mayoría de sus colegas estaban los que opinaban, bueno, es un mal momento esto, pero ya va a pasar. El segundo semestre será mejor, marzo del año que viene será mejor, pero bueno, había que ordenar esto, porque era un quilombo lo que dejó el gobierno de Cristina, entonces estaba todo bien. Entonces yo lo que le decía, lo que le transmitía es, yo no voy a salir a pelear por las pymes para que no desaparezcan. Mi responsabilidad es que la gente se entere de que ustedes están desapareciendo. Si ustedes no quieren dar la pelea, jódanse, desaparezcan, pero yo voy a hacer que se conozca que ustedes desaparecieron y por qué desaparecieron. Pues se los puedo contar ahora por qué van a desaparecer. Porque este modelo a ustedes no los incluye. Ustedes lo que están esperando pasivamente es la muerte de ustedes, cómo los van a pasar por encima, cómo lo van a aplastar. Bueno, afortunadamente pasaron los años y muchos de ellos entendieron que en realidad era el modelo el que los aplastaba y que no eran porque salieron mal las cosas o porque los quisieron ayudar y no pudieron ayudarlo, o alguna otra justificación de ese estilo. Somos nosotros los que tenemos que explicar estas cuestiones, explicar que hay modelos que determinan quiénes van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores en cada etapa. Esto es parte de la explicación. Como también es parte de la explicación que inclusive nos tenemos que convencer a nosotros mismos para poder transmitirlo, que cuando hablamos de neoliberalismo, no estamos hablando de la idea que defiende la libertad de la competencia y el libre comercio. No, estamos hablando de un modelo económico dentro del sistema capitalista que nace en los 70 en Estados Unidos como producto de la defensa de los intereses de los grandes monopolios contra las pequeñas y medianas empresas que le disputaban ese espacio porque los denunciaban por prácticas monopólicas en sus mercados, por no permitir la competencia. Digamos, cuando empezaron a hacer este tipo de demandas, inclusive con las propias leyes que Estados Unidos tenía, las leyes antitrust, que tienen su historia en Estados Unidos, desde principios del siglo XX, digamos, lo que hicieron estas grandes corporaciones es contratar un equipo economista para que le dieran argumentos para defenderse. Bueno, ese equipo economista le dio argumentos bastante sencillos, bastante elementales, como decir, bueno, si la gente elige esta agua mineral, que la marca que vendo yo, el 90% elige esta, ¿por qué va a venir el Estado y por qué va a venir la justicia a decirle, no, señor, tiene que repartir la demanda entre otras aguas que no le gusten tanto, que no sean tan buenas? No, eso es meterse con la soberanía del consumidor. Entonces, la soberanía del consumidor era la que determinaba que esa agua fuera la más vendida. Bueno, esto después estos economistas lo ordenaron como teoría, lo expusieron como tal, ellos eran todos de la escuela de Chicago, Milton Friedman a la cabeza, y eso se llamó neoliberalismo. O sea, neoliberalismo de allá, desde aquellos años para acá, es la defensa de los intereses de las grandes corporaciones, no la defensa de los intereses del libre comercio. No es intervencionismo nosotros y ellos libre mercado. No, mentira. Esto ordenó la discusión política con una falacia tremenda desde el origen. Entonces, neoliberalismo es el interés de las corporaciones, defendida por un modelo económico que primero se aplicó, recordemos, Martínez de Oz con Videla en Argentina, Pinochet también con la Escuela de Chicago en Chile, es decir, dos feroces dictaduras para imponer este modelo. Después, para fines de los 70, principios de los 80, Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher, ahí sí se hizo un modelo mundial, ahí se hizo un modelo global, y empezó la globalización neoliberal. Ahora, desde entonces hasta acá, pasando por este momento de la Argentina, nuestra pelea es contra las grandes corporaciones. Porque es el poder de ellos que o gobiernan, como fue durante estos últimos 4 años con Mauricio Macri, o condicionan al gobierno cuando el gobierno no es propio. Y cuando
Ahí estoy, se había silenciado, me parece. Entonces, digamos, siempre están esas corporaciones, o en el gobierno, decía recién, como ocurrió con los años de Macri, o si no están en el gobierno, están condicionando al gobierno de turno. Y cuando puede se meten adentro del gobierno de turno, como fue la experiencia del menemismo. Entonces, digamos, si tenemos eso como eje, vamos a entender varios fenómenos. Vamos a entender, por ejemplo, los fenómenos de cuáles fueron los conflictos principales que tuvo el kirchnerismo durante los años que gobernó, 2003 a 2015. No fueron conflictos políticos por una mejor propuesta de la oposición. Fueron conflictos con el campo fundamentalmente. Las corporaciones de los agronegocios estuvieron a punto y provocaron un estado de desestabilización que pudo haber llegado hasta voltear el gobierno. Las corporaciones financieras y de las compañías de seguro y demás, que se sintieron afectadas cuando nuestro compañero de panel, Amado Boudou, le metió la mano y le dijo, se acabó el negocio del sistema previsional privado. Esas fueron las reacciones, así como fueron las reacciones que hubo con el tema de la energía, cuando se renacionalizó YPF, como fue las corporaciones de la comunicación, cuando se dictó una ley de medios. Digamos, siempre fueron conflictos que tuvieron que ver con grandes corporaciones peleando contra un gobierno que no le era propio. E inclusive el tramo final del gobierno de Cristina, lo que acorraló al gobierno de Cristina fue las operaciones del mercado financiero, los golpes de mercado que le hacían al gobierno a través de la desestabilización vía dólar, vía fuga de divisas y este tipo de cosas que fueron debilitando al gobierno y condicionando la política del gobierno. Entonces, esto me parece que políticamente hay que comprenderlo, porque en definitiva el problema es político. Nosotros estamos como economistas aportando una explicación, una interpretación del fenómeno para que se entienda políticamente, porque la resolución también va a ser política, porque es una disputa política. Somos simplemente intermediarios en esto. Tenemos la capacidad de reflexionar sobre los temas para explicarlos, porque el origen es político y la resolución es política. Entonces me parece que en ese plano es donde tenemos que ubicarnos y hacer nuestro aporte. Creo que venimos de una negociación muy importante con el tema de la deuda externa, pero evidentemente es una negociación parcial. Resuelve o saca de encima un problema que es los próximos años y los vencimientos con los acreedores privados, la deuda en títulos públicos y demás. Ahora, hay dos cuestiones fundamentales que están por delante y que todavía no tienen resolución. Una que se viene en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Porque ahí sí que va a haber que ser firme, porque ahí no es una cuestión de intereses o capitales o cuánto van a cobrar y cuándo van a cobrar, sino que pues el Fondo Monetario Internacional no es que viene preocupado por ver cómo cobra los 44.000 millones de dólares que puso para la campaña de Macri y se lo fugaron. El problema es que el Fondo Monetario Internacional venga con un condicionamiento de políticas y de pretender manejarle cuál es la orientación de este gobierno y qué es lo que puede o no puede hacer el gobierno. Tampoco es simplemente un tema de ajuste fiscal, de decir que no haya déficit. Son otras cuestiones que pueden estar de fondo y creo que hay que estar muy atento en eso y hay que dar pelea, porque no se trata de que, porque estamos con el tema que, bueno, este es un gobierno nuestro. Entonces, ¿qué hacemos con un gobierno nuestro? ¿Apoyamos simplemente, respaldamos y pasivamente? Porque del otro lado hay muchas presiones. De este lado no vamos a hacer presión para que el gobierno se respalde en estas presiones, movilización o lo que fuera, para decir, bueno, vamos a dar pelea no solamente con lo que pensemos o lo que tengamos como cuestión ideológica, sino ante factores que van a tratar de imponer condiciones a la Argentina. El Fondo Monetario Internacional no viene solo, viene con las corporaciones jugando detrás de ellos. Digamos, a ver, lo que está pasando con el Consejo Agroindustrial ahora y esta juntada que están haciendo de todas las grandes corporaciones para imponer cuál va a ser el modelo de Argentina, un modelo exportador, de tipo de cambio alto, de liberación de impuestos para los sectores que exporten en gran escala. ¿Eso se creen que no es parte de una política de ajuste? ¿En serio?
No nos damos cuenta cuando ellos hablan de tipo de cambio alto, están hablando de caída del salario, de los ingresos reales de los trabajadores, porque eso es lo que significa. Entonces, ahí es donde hay que disputar con un modelo diferente, pero también estando muy atento a cuáles son los modelos que se están planteando desde otro lado. El tema Vicentín. ¿Por qué me parece interesante el tema Vicentín? Y lo agarré y no lo quiero soltar más, aunque se me haya caído ayer uno de los rivales, Sergio Nardelli. Porque este tema es simbólico de todo lo que significa el comercio exterior de la Argentina y cómo se ha manejado durante años. Porque el tema del comercio exterior en manos de grandes empresas exportadoras, en este caso de cereales, pero no es solamente la exportación de cereales, que tienen puertos propios, que conocemos o creemos conocer cuánto exportan por las declaraciones juradas que hay en ellos, porque la fiscalización que hace el gobierno a través de la aduana o a través de otro tipo de organismos es muy débil. No tenemos la capacidad de ni siquiera saber exactamente cuánto están exportando, ni mucho menos a dónde están exportando. ¿Por qué se exporta a Uruguay? Aparece el tema de que Vicentín tiene en Uruguay asentada gran parte del holding, el manejo del holding, además las exportaciones argentinas van a Uruguay y de Uruguay se salen recién para su destino final, que puede ser China o donde fuera. Porque el precio que se vende de Argentina a Uruguay no es el precio real, es un precio muy inferior, seguramente con un volumen muy inferior al que realmente se exporta, y después de ahí se exporta a China. Esto es triangulación, esto es fuga de divisas, esto es contrabando, y esto es un tipo de política absolutamente libre de ninguna condena en Argentina. Y no lo hace solo Vicentín. Este es el problema, y esto es lo elocuente que debería mostrarnos el tema Vicentín. Porque lo hace Vicentín y lo hacen las otras empresas que tampoco están controladas en cuanto a cómo es la mecánica y el mecanismo de ventas al exterior. Entonces, Vicentín debería ser un buen ejemplo para analizar y estudiar cómo se opera en Argentina el tema de exportaciones, cómo esta empresa ha hecho una transferencia del manejo de activos hacia Uruguay y hacia otras de sus filiales en el exterior, cómo ha fugado sistemáticamente dinero de la Argentina. Hay un muy buen trabajo que hizo un equipo de investigación que encargó el directorio del Banco Nación sobre este tema, sobre el repaso de cómo fue cada etapa de esto. No tuvo demasiada fructificación ese estudio, es gente que estuvo en el CEFIDAR fundamentalmente, y como está Guillermo Bierzo ahí en el directorio del Banco Nación, encargó este trabajo, que está el hijo de Gallero y otro apellido que ahora no me acuerdo cuál es. Pero es un trabajo interesantísimo. Debería ser una herramienta para nosotros de análisis político para demostrar lo que está pasando con las exportaciones de este país. Porque esa fuga, ese desvío de los dólares de las exportaciones, es lo que va a generar después la necesidad de nuevas deudas y volver otra vez a que el ciclo de endeudamiento nos encuentre dentro de unos años viendo cómo renegociamos una deuda imposible de pagar. Porque esa fuga se hace diariamente y se sigue haciendo hoy. Es decir, no pagamos los intereses de la deuda, no pagamos los vencimientos de capital de la deuda por un acuerdo que todavía no se cerró, pero se supone que se cierra en estos términos. Pero se sigue fugando divisas todos los días con las exportaciones que salen por los puertos de Rosario y toda esa zona, que son 15 puertos privados. Entonces, ahí está un problema que no estamos viendo. Y pasó ahora, pasó durante el gobierno de Macri y pasó antes también. Porque al 2015 no se había resuelto este tema. Y ya existía este tipo de fuga y ya existía esta concentración en el comercio exterior. Entonces, esos me parece, son los frentes de batalla que no podemos descuidar porque es parte de la posibilidad de tener un modelo de desarrollo, porque los recursos están yendo también por ese lado. Vamos a hablar un poco de la economía de la pospandemia. Vamos a salir, cuando salgamos de esto, con la experiencia de dos crisis que se dieron simultáneas, o por lo menos una detrás de otra. No salimos de la crisis de la recesión, de la crisis económica que nos dejó el macrismo, y entramos en esta crisis de la pospandemia, que claramente profundizó todas las consecuencias sociales que tuvo
la crisis del paso del macrismo por el gobierno argentino. Así todo, creo que en un aspecto nos ayudó, porque hay un grado de desigualdad en la economía argentina y un grado de desequilibrio dentro de esta economía, no solo entre sectores sociales, sino hasta geográficamente, que la pandemia dejó en evidencia en muchos sentidos. También estaba antes, pero no era tan evidente. Parece que yo no estoy tan seguro que la experiencia del macrismo haya dejado una lección clara de lo que significa una política como la que aplicó Macri en Argentina, de la política social. En definitiva, con algunas diferencias que no son sustanciales, la votación volvió a repetir más o menos el esquema de votación del año 2015. Macri en aquella primera vuelta había sacado 34% de votos, ahora en primera vuelta sacó un 40% de votos. Es decir, no hay una lección muy aprendida en la sociedad sobre lo que significa el macrismo, salvo que esa importante proporción de la población quiere ese tipo de modelos y quiere este tipo de consecuencias. Entonces, con eso también hay que trabajar. Convencernos primero nosotros de qué consecuencias tienen estos modelos y sobre qué atacar ese modelo para que se saque conclusiones en la sociedad, en el sentido común y poder operar sobre ellos. El tema del rol del Estado. Sí, acá hay una experiencia muy importante que frente al tema de la salud, todo el mundo dijo, bueno, está bien que esté el rol, bueno, todo el mundo no, pero en general se aceptó que el rol del Estado debía ser importante y debía ser un rol rector. Nosotros sabemos que este rol rector hay que mantenerlo para la economía en el futuro. No vamos a un mercado de un Estado subsidiario que no se meta con los negocios privados. Si no, estamos perdidos. Estamos perdidos. El rol del Estado tiene que ser un rol rector en todo el sentido, direccionador y en muchos casos directamente interventor. Fíjense que todo esto, si no discutimos eso y no discutimos el modelo de desarrollo y hacia dónde queremos ir, el tema de Vicentín, la discusión no era si se expropiaba, si queríamos una empresa testigo, si nos asociaba. El asunto era qué modelo de país, qué modelo de desarrollo queremos y qué modelo de comercio exterior vamos a permitir que se ejecute. Este es el tema de fondo y me parece que no fue muy discutido esta cuestión, no fue entendido que ese era el conflicto principal. Lo mismo que la desigualdad, la pobreza, que de repente nos encontramos que hay 9 millones de personas que estaban absolutamente fuera del sistema y fuera del radar del gobierno, inclusive, porque salvo los 3 millones y medio que estaban atendidos por la AUH y otro tipo de programas, había 5 millones y pico que no estaban. Por eso se equivocaron, nos equivocamos tanto cuando dijimos, a ver, el IFE para cuántos pueden ser. Bueno, serán 3 millones y medio, 4 como mucho. Bueno, fueron 9. Entonces me parece que ese tipo de cosas tiene que ver con una economía que va dejando afuera, que va dejando de lado a grandes porciones de la población y que pareciera que no solo no estamos planteando correctamente cuáles son las razones por las que queda afuera, sino que ni siquiera lo estamos viendo, no lo estamos mostrando. Cuando hablamos de defender a los sectores pymes, cuando hablamos de defender a los modelos de chacra mixta en el campo, en el agro, no estamos hablando de una cuestión de la ética, simplemente de que nos gusta que sea así porque nos parece más lindo que el empresario conozca a sus trabajadores. Estamos hablando de un modelo económico que es que resuelve el tema del empleo. El otro no lo resuelve. El otro genera desocupación, genera marginalidad. Entonces, estas son las cuestiones que me parece que tenemos que darle un poquito más la vuelta, porque si no vamos a encontrarnos a la salida de la pandemia con los mismos problemas y con el mismo nivel de falta de conciencia que tuvimos a la entrada de la pandemia, pero también a la entrada del neoliberalismo sin careta que fue el gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2015. Esto me parece que son las cuestiones para mí fundamentales que necesitamos discutir más a fondo y ser un poquito más creativos en cuanto a la forma de plantearlo. Por eso saludo y celebro que tengamos este tipo de encuentros para poder empezar a discutir de estas cosas y decirnos la cuestión entre nosotros para ver qué tipo de respuestas empezamos a encontrar o a buscar, porque si no, estamos otra vez destinados a hablar
en un lugar donde no nos escuche nadie. Entonces, me parece que la situación es suficientemente grave como para que planteemos, inclusive de cara al propio gobierno, a nuestro propio gobierno, la necesidad de meterse con estas cuestiones y empezar a darle respuesta. La caracterización de esta crisis es tremenda, es profundísima. Y el problema no es que cuánta gente va a morir con la pandemia. El problema es cuánta gente queda al margen de las condiciones básicas de supervivencia, consecuencia no de esta pandemia, sino de un modelo que no le está resolviendo el problema a la gente. Y esas organizaciones sociales, organizaciones políticas, aquellos que cumplimos algún rol en los medios de comunicación o cualquier otra tarea social, me parece que es responsabilidad nuestra asumirla y encontrarle algún tipo de respuesta. Gracias, Felisa. Muchas gracias, Raúl. Muy interesante todo lo que... El micrófono. Muy importante, son todas cosas para reflexionar, para profundizar, y sobre todo me gusta esa cosa que decís de el rol que tenemos que tener nosotros como militantes, ¿no? Que no es, o como, bueno, cada uno en su lugar, periodistas, investigadores, trabajadores, de no quedarnos callados cuando vemos que podemos aportar cosas, ideas, pensamientos e incentivar al debate sobre estos grandes temas. Me gustó mucho lo que dijiste de los economistas jóvenes, porque soy una convencida de que en los 90, cuando nos pasó la gran tragedia del menemismo y la convertibilidad, solamente había 2 o 3 que nunca ni siquiera los dejaban salir en la televisión, que pensaban como pensamos nosotros. Y después de los 10 años del kirchnerismo, creo que nuestra profesión es un ejemplo para mostrar cómo se reconvirtió y cómo, a pesar de que en las facultades le siguen enseñando la misma teoría neoclásica que nos lleva a la política económica neoliberal, tantos jóvenes se dieron vuelta y hoy tenemos, y tuvimos durante el macrismo, una gran cantidad de ellos poniendo la cara, aguantando los trapos, como decimos nosotros, con investigaciones serias, con cuadros, con datos, y desarmando tantas mentiras que se decían en materia económica en esos tiempos. Así que estoy muy contenta y muy orgullosa de toda esa camada de economistas que son muchos y que están por todo el país y que hacen frente a las políticas neoliberales. El otro día, cuando te escuchaba la semana pasada, hablabas de estos temas también y mencionabas que en alguna charla, en algún reportaje o charla con el ministro Guzmán, hablaba él de la anomalía que significa la existencia de un sistema financiero que en vez de dar crédito para la producción o para las familias, lo hace de su existencia para la especulación y para la compra de divisas, la fuga de capitales. Después, cuando tengamos una segunda vuelta de preguntas, me gustaría que hables un poquito también de eso, que me parece muy interesante, agregarlo como otro de los problemas que tenemos que encarar, que también lo mencionaba Ernesto, como uno de los grandes déficits que todavía no sabemos cómo resolver. Agrego una cosa más, así como le decía Ernesto que hay que estudiar el sector agropecuario, también le decía, Ernesto, no tenemos economistas nacionales y populares que hayan trabajado en la mesa de dinero de alguna de las grandes carrocerías del sistema financiero mundial. No hay uno que haya pasado por la City de Londres y nos diga desde adentro cómo se hacen todas las maniobras. También es un tema que nosotros tenemos que profundizar y aprender cada vez más, ¿no? Para poder evitar y poder contrarrestar estas cosas que pasan. Amado, bueno, ¿dónde estás? No sé, no te veo, pero estás por ahí, ahí estás. Acá estoy. Sí, te dejo a vos la palabra. Amado, ya lo dije, fue nuestro ministro de Economía, fue nuestro vicepresidente, y es un gustazo enorme tenerlo acá para que, bueno, nos dé su versión y su opinión y sus ideas respecto de este momento. Bueno, muchas gracias, Felisa. Primero que nada, agradecerle al Pache a vos por sostener este espacio contra viento y marea en distintas épocas y nunca bajarse, porque hoy vemos el lofer a todo ritmo, pero bueno, vos fuiste una víctima de todo eso, así que mi reconocimiento eterno del lugar que ocupaste y de lo que representás simbólicamente.
más allá de tu persona. Porque, claro, estas reuniones son malísimas, porque uno va escuchando a tipos como Ernesto y a Rulo y te vas quedando sin tema, ¿viste? Pero a la vez decís, pucho, ojalá que esto dure 3 días, porque tenemos para hacer ida y vuelta con cada uno de esos temas y falta Felisa todavía opinando. Entonces, yo voy a tratar de hacer un mezclete entre todo lo que dijeron, que yo pensaba que podía compartir y que por suerte encuentro que compartimos antes de compartirlo, ya lo compartimos. Y lo primero, yo no creo en la economía sin política. ¿No? Para mí no existe si no es como ciencia social la economía. ¿No? Entonces, retomar algo que decía Ernesto, que él lo dijo de una forma y es lo mismo que voy a decir yo, pero de otra, que es, en la historia argentina, 200 y pico años de historia, no hay 12 años consecutivos del campo nacional y popular. Él dijo no hay 50 años en total. Bueno, yo te agrego además que no hay 2 años consecutivos. Entonces, esto por algo sucedió. Hubo golpe de Estado, hubo traiciones, hubo cambios. Y todo eso tiene que ver con la construcción de la matriz económica o socioeconómica o político-socioeconómica y las pugnas adentro de la Argentina, que no han permitido esa situación. Entonces, acá te voy a hacer otro homenaje, Felisa, porque de verdad, vos fuiste la ministra que se sacó de encima lo del FMI. ¿Y por qué esto es importante? Miren, vieron que desde los sectores internos lo que se busca es que cada uno resignifique a Néstor Kirchner como mejor le convenga. Total, ya no está. A Cristina no la pueden resignificar porque cada 2 por 3 se manda un Twitter y le dice yo soy esto, no todo lo que están diciendo. Pero bueno, Néstor no tiene esa oportunidad. Entonces, cuando se habla tanto de los superávit gemelos y de la mar en coche y de la responsabilidad de la libretita de Néstor, yo lo que te diría que en todas las cosas que hizo Néstor, que hizo muchas importantísimas, hay 2 cuestiones que van a quedar marcadas en la historia argentina, que son haber bajado el cuadro de Videla y haber sacado encima el Fondo Monetario Internacional. Y eso es mucho más importante que los superávit gemelos, que todas esas cuestiones que son instrumentales. Entonces me parece justo ponerlo que bueno, a vos la historia te puso y vos hiciste esa historia a la vez en una cuestión tan importante, ¿no? Porque nosotros vivimos en un país que desde Rivadavia en adelante el tema del endeudamiento, como dijeron antes Rulo y Ernesto, ha estado permanentemente siendo un problema de la Argentina, y me parece que sin ese paso que se dio, te diría que es más importante que los canjes. El canje del 2005 fue importante, fue un éxito, el canje del 2010 fue importante, fue un éxito, pero los canjes sin el paso del momento que estaba Felisa o la decisión que tomaron con Felisa de sacarse encima el fondo, no hubieran sido más que eso, y dentro de un rato voy a volver con esto, que no es cháchara para dorar la píldora, sino que es muy profundo lo que se hizo en ese momento. Y lo otro, que en la historia de la Argentina, nunca el espacio nacional y popular pudo volver en 4 años. A Perón y al pueblo argentino le tomó 18 años sangrientos reencontrarse. Entonces es algo que también nos tiene que invitar a repensar. Hace unos días hablaba con Correa y me daba cuenta, qué sé yo. Lo importante que es lo que está pasando en Argentina, porque el resto de los países de nuestra región pareciera que no tienen una oportunidad de organizarse tan rápido para volver a tomar el gobierno con un sentido popular. Entonces me parece que lo tenemos que poner al lado del vaso medio lleno. Quizá muchos de los que estamos acá somos los que nos gustaría exigirle al gobierno más ritmo, más profundidad. Sin embargo, a la luz de todo esto, yo diría que nuestra primera obligación es que el gobierno no se rompa, o que la coalición no se rompa. Y nuestra segunda obligación es que no nos obture el debate. Es un malabarismo complejo
pero bueno, estamos llamados a eso en los tiempos que vienen, ¿no? Y entonces con todo esto, tratar de pensar un poco el tema de la deuda, o de lo que pasó, y sobre todo de lo que va a pasar. La negociación que se hizo, ya está, ya se hizo. Es buenísima. Una vez hecha, todo lo que teníamos para decir lo dijimos antes, y me parece que despeja los próximos 8 años, los primeros 4 años los despeja fuertemente, los segundos 4 no tanto. Desde el otro sector dicen, pero después hay una carga tremenda. Pedazo de caradura, la carga era hoy. ¿No es cierto? Son increíbles. Pero bueno, yo creo que terminado este round, viene el round del Fondo Monetario. Y me parece que es mucho más importante y peligroso que el que ya se cerró. Mi visión de esto es que el fondo no nos ayudó en nada. El fondo nos jodió. Porque nos mandó a ser los primeros a cerrar un acuerdo durante la pandemia. O sea que un poco esa es la marca para todos los demás. Y cuando dicen, ¿vieron? Todos los gobiernos se ven tentados a decir, ahora el fondo es bueno. El único que no hizo eso fueron Néstor y Cristina, ni nosotras y nosotros. Porque el fondo nunca es bueno, estructuralmente es malo. El fondo es el garante del patrón dólar y es el garante de los flujos de capitales, de los movimientos de capitales. Entonces, ni aunque lo sentemos a Ernesto algún día ahí, va a poder hacer algo bueno, porque intrínsecamente es nocivo para los países que pretenden tener políticas soberanas y más igualdad. Entonces yo tenía la intuición de que si el fondo quería ayudar, como dicen que quería ayudar, tendría que haber dicho, primero, yo te hago una quita, yo te doy un plazo, no decir pagale menos a él, porque eso no es ayudar a nadie, eso es una pelea entre acreedores. Y esta intuición, la última semana estuve releyendo las 2 últimos análisis formales, oficiales que hizo el Fondo sobre la Deuda Argentina. En el año 2019, en julio, hizo una revisión en la cual dijo que la deuda argentina era sustentable. Chic, como decía Nimo. Poquitos meses después, en febrero del año 2020, viene otra revisión nueva en donde dice que la deuda es no sustentable. Lo único que había cambiado era el presidente. Y cuando uno lee el documento, dice que, dado que la deuda argentina no es sustentable, es importante que la Argentina consiga una quita de los acreedores privados, porque para poder pagarle al fondo va a tener que tomar nueva deuda. Entonces hay que ayudarlo a que pueda tomar nueva deuda. Créase o no, dice esto. No es un invento de un kirchnerista. Está en los papeles. Entonces mi intuición lamentablemente era cierta. Y la intención del fondo, por supuesto que es la misma que siempre. Pero, entonces, Macri, entre todas las cosas que hizo, dejó atrapada a la Argentina una pelea entre Washington y Nueva York, o entre el Fondo Monetario y Wall Street, como quieran verlo, una pelea de rufianes, que bueno, estamos tratando de sobrellevarla. Entonces, es muy importante que si nosotros pudiéramos juntar voces, que no seamos voces sueltas, en aclararle a la población y al gobierno argentino que el fondo viene para hacer una reforma previsional y una reforma laboral. Viene por eso. No le creamos nada. Cuando uno ve la salida de la Baña de ayer, está claro por quién habla, para ponerle nombre y apellido a las cosas, ¿no es cierto? Por eso Felisa también inauguró otra cuestión en la Argentina que es extraordinaria. Miren, estoy medio nostálgico, perdónenme, pero cuando uno mira del 83 a hoy, en todos los gobiernos, más allá de la consideración que tengamos de cada uno de ellos, hubo un patrón. Empezó tratando de hacer la propia, cualquiera que sea esta,
y en la mitad le cayó el fondo. Alfonsín arrancó con Grispun en un sentido nacional y popular, a los pocos meses empezó a las piñas con el fondo, y después le vino Surruil, que supuestamente eran heterodoxos, con un plan avalado por el fondo, el plan austral, que devino en el plan primavera, que devino en el desastre de la Argentina. O sea que el modelo, esto que hablaban Ernesto, sobre todo, y Felisa después volvió sobre el tema de la formación universitaria, que yo en esto me encantaría también explayarme en términos personales, ya, no hablando de los demás. Bueno, ese patrón se dio en el gobierno de Alfonsín. Después vino Menem. Pensemos lo que pensemos de Menem, traigámoslo. Él empezó con un intento de una alianza con la burguesía nacional, con el plan con Bungiborn y todo eso. En la mitad, o antes de la mitad, flum, le apareció el fondo con Cavallo y su plan. La convertibilidad, después redoblando la apuesta con Roque y la dolarización, tironeando por la dolarización, pero es el mismo patrón. En De la Rúa, en un tiempo muy, muy acotado, también se da el mismo patrón. A mí lo que dice el primer ministro de la Rúa me parece todo horrible, pero era el primer ministro de la Rúa. En la mitad, Cavallo con el FMI y el plan de déficit cero. ¿No es cierto? Cavallo fue tropa propia permanente de esto. No de la Argentina, ¿no? El mismo patrón. Y déjenme ir unos años después y déjenme no enojarme, ni enojarse ustedes. Macri también hizo un intento con Pratgay. Persona que yo no tengo nada en común, no me gusta, me parece que es un cínico, me parece que lo que piensa en economía es horrible, pero era eso. En la mitad le cayó Duhovne, con el fondo, plum, otra vez lo mismo. El único patrón, el único gobierno que tuvo el patrón inverso fue Néstor y Cristina, donde empezaron con un mainstream y cuando se lo pudieron sacar de encima, empezaron a aparecer ministros que laburaban para la Argentina, que no tenían dos escritorios. ¿No es cierto? Y la que inaugura ese patrón es Felisa, del cual yo me siento orgullosamente parte. Y esto no ha sido escrito, no ha sido dicho, pero me parece que es un patrón para revisar, ¿no? Y me parece que entonces, dado este patrón, no es casualidad que el 2015 no haya tenido nada que ver con el 2003, en términos de la realidad de nuestro pueblo y de la soberanía. Así que me encanta formar parte de ese grupo que inauguró Felisa. Me encanta. Y me siento recontra orgulloso y puede pasar lo que pase que va a tener el mismo sentido. Entonces, para nosotros me parece que es muy importante alzar la voz bien fuerte en el tema negociación con el FMI, reforma laboral, reforma previsional. Reforma laboral encubierta en las supuestas nuevas metodologías de trabajo, que acá permítanme un paréntesis también, ¿no? Sí, hace 30 años por lo menos que el debate público en los medios y demás es que el problema son las leyes laborales. Yo invito a un marciano a mi casa, lo siento a ver televisión, a todos los economistas serios de nuestro país y los grandes comunicadores, y nos quedamos 2 o 3 días viendo televisión y el problema son las leyes laborales. Entonces el marciano me dice, che, vos vivís en un mundo hermoso porque los laburantes están explotando a los capitalistas. Y le digo, no, flaco, eso pasa en la tele nomás. En la realidad el problema no son las leyes laborales. En la realidad el problema es otro, porque yo vivo en un mundo donde cada vez se concentra más el ingreso, se concentra más la riqueza. Y si el problema son las leyes laborales, yo puedo estar de acuerdo para pedir 4 horas de trabajo o para pedir participación de las trabajadoras y trabajadores en las ganancias, pero no en el sentido que se está disputando. Y me parece que esto viene con toda,
si no nos avivamos y chillamos. Y en Argentina es central porque una de las respuestas a la pregunta de por qué volvimos en 4 años es la organización popular. ¿Y por qué hay organización popular? Porque existen derechos laborales protegidos y otro tipo de derechos también. Si nos quiebran el espinazo de esa disputa, que incluye también a la gente que no tiene ingresos, porque ha habido derechos para tratar de lograrlo, los derechos que se han ido consagrando en nuestros gobiernos, yo creo que es un daño de mucho más largo plazo, mucho más político y mucho más sociológico que el daño económico que se va a hacer en el corto plazo, porque nos va a restar capacidad de lucha y capacidad de resistencia. Entonces ahí hay un tema que me parece que es muy importante. Y el otro, el previsional. Van a venir con el cuento de la libertad de elección y entonces que los grandes salarios puedan aportar por su cuenta y que esto entonces no tenga que ver con el impuesto a las ganancias, que lo puedan deducir. Y bueno, es peor que las FJP. Es peor que las FJP, porque es segmentar y destruir el sistema previsional, destruir o empeorar la distribución del ingreso hoy y en el futuro, y también es debilitar al sector público. Entonces yo creo que hay que tratar de hacer mucha docencia con estos temas y soporte al gobierno, porque es cierto que el volumen de deuda que dejó Macri no permite una resolución como la del 2006 que llevó adelante Néstor y Felisa, pero también es cierto que hay muchas cosas que se pueden hacer en lugar de aceptar estas cuestiones, porque esto sería ya no solo que opinen en la economía argentina, sino que opinen en la institucionalidad argentina. Y recordemos lo que pasó con la ley de déficit cero. Fue una catástrofe. Fue una catástrofe. Y me parece que estos son los peligros que vienen. Con el tema me encantaría que podamos laburar juntas y juntos en compartir con compañeros más jóvenes nuestras experiencias y el tema de la formación, porque tenemos mucho para decir de lo que hemos sufrido en cuanto a formación. ¿Por qué tenemos que aceptar que la economía es la ciencia de la escasez? Si está claro que es la ciencia de la distribución. El problema es la distribución, no la escasez. Hoy el problema de la humanidad no es la escasez. Y llevémoslo al área que quieran. Vos, Felisa, sos una experta también en bancos y finanzas. ¿Cómo alguien puede explicar, sin ponerse colorado, que es razonable que en una economía haya bolsones de liquidez y necesidades insatisfechas por todos lados? Entonces, es toda una mentira. Es toda una mentira conceptual. Es una mentira cómo nos dicen que funcionan los bancos, es una mentira cómo nos dicen que funciona el dinero. Es toda una mentira. Y hay en este momento internacionalmente algunas conceptualizaciones muy, muy interesantes en esto que podemos juntarnos para empezar a compartirlas, estudiarlas, debatirlas y ver si podemos hacer nuestro aporte de Argentina también, con nuestra historia. Así que ahí tenemos un campo espectacular, Ernesto, me parece, Rulo, Felisa y todas las compañeras y compañeros que estamos compartiendo, porque es la política. La economía, en el mejor de los casos, tienes una ciencia auxiliar de la política, pero no una ciencia autonomizada que coloniza todas las ciencias sociales con una sola herramienta que es la maximización condicionada para imponer una ideología, con una herramienta matemática. Yo creo que si los tipos que desarrollaron esto allá por el siglo XVII se levantan de la tumba y ven lo que se hizo con una herramienta matemática en términos sociales, creo que tal vez no la desarrollarían. Pero bueno, hicieron un comentario también de lo de Vicentín y la hidrovía. Y me parece que es súper pertinente, porque en términos políticos, miren, nosotros pusimos la fecha del 20 de noviembre como Día de la Soberanía. Recordemos sucintamente cuál era el problema.
la disputa internacional era si los ríos interiores iban a ser como los mares, de libre navegación o no. Y ahí vino la flota francesa e inglesa a tratar de imponer acá lo mismo que fue la guerra del opio en China o los problemas que tuvo Estados Unidos con el río Mississippi. Pues compartimos estos países a disputa. Y a Argentina le costó mucho lograr que los ríos interiores sean soberanos, que no sean parte del mar. Como a todos esos países. A China ni te cuento lo que le costó, ¿no? Ver hoy el mapa del río Paraná con las banderitas de los puertos y de la hidrovía debiera ser una vergüenza para todas nosotras y nosotros. Cuando nos preguntan qué cosas nos quedaron por hacer, a mí me parece que ahí hay un temazo, ¿no? Igual yo no soy muy afecto a las autocríticas, porque vieron que medio en broma, la autocrítica que nos piden nos la viven haciendo ellos. Entonces, dejémosla que ya nos hacen la autocrítica. Los que nunca se autocritican. Me parece que ahí hay un temazo y Vicentín es una gran oportunidad. No diría que fue, es una gran oportunidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó el presidente el primer día. Además, no entiendo cómo alguien se puede agraviar. Alberto Fernández no inventó el problema Vicentín. El problema Vicentín lo inventó Macri con la porquería de González Fraga, que mientras le decía al pueblo argentino que no se podía comprar plasma y celulares, agarraba 18.000 palos y se los daba así a Vicentín. Ellos crearon el problema. ¿Cómo que Alberto Fernández quiere pasar por encima de la propiedad privada? Ellos la pasaron. Esos 18.000 palos se lo podrían dar a las pymes, a la familia para que se compre un departamento, porque estaban, si no, no se lo hubieran dado. Ellos lo decidieron, ellos violentaron la propiedad en la Argentina. Y me parece que lo que planteó el gobierno tenía varias aristas importantes. La primera, que nadie se puede agraviar porque era un actor que iba a seguir estando. No era alguien que, o sea, provocaba que no haya más concentración en el mercado, sostener a Vicentín, desde ese punto de vista. Entonces yo pensaba, ¿por qué se agravian tanto? Y se agravian por lo que dijo Rulo. Es una forma muy elegante de poder conocer todas las chanchadas que hacen, las triangulaciones, las fugas, cómo le pagan a los pequeños y medianos productores nacionales, las condiciones, los plazos. Entonces es una herramienta extraordinaria para transparentar algo que es muy opaco. Y por eso se agraviaron y por eso hicieron todo lo que hicieron. Ahora, hay que poner el oído donde hay que ponerlo, ¿no? Porque hay millones de argentinas y argentinos que aplaudimos al presidente por esta medida. Y para poder compartirle nuestra fuerza para que siga adelante. Lo otro es que si el Estado no se queda con Vicentín, el Banco Nación no va a cobrar nunca más los 18.000 millones de pesos. Si eso entra en quiebra, no lo va a cobrar nunca más. Y si eso se lo queda un pulpo, que es la otra posibilidad, es como una privatización encubierta, porque la estructura de capital que se queda no corresponde con la que tenía que tener Vicentín. Entonces, si alguien se lo queda, que ponga el primer día todo lo que se le da al Banco Nación, ¿no? Y esto sin hablar de las trabajadoras y trabajadores que se quedarían en la calle y de la mayor concentración económica. Y este tema, ustedes decían que es, sobre todo Ernesto hizo un poco la historización de esto. Hay un librito que es súper interesante de divulgación que se llama Las Islas del Tesoro. Es un inglés que escribe sobre la historia de los paraísos fiscales. El primer capítulo es sobre el agro en Argentina, en el siglo XIX. Imperdible, imperdible. Vicentín es nieto de esa situación, porque lo que el tipo explica como inglés es que este desastre que hacían los ingleses en Argentina, no pagaban impuestos en Argentina, pero tampoco en Inglaterra. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que se dijo de este tema. Me parece que estamos todos con alguna incertidumbre de la situación de la pospandemia, o muchas incertidumbres. Yo creo que el gobierno ha venido tomando buenas medidas, como el IFE, como
tratar de bajar la tasa de interés, cómo acompañar a algunas empresas con los sueldos, pero me parece que el tiempo para las reformas estructurales es este, no en la pospandemia. Primero porque la pospandemia no existe. La pospandemia empezó el día que Techín echó a 1.500 laburantes. Ahí está claro cómo juegan las partes. Entonces, si nosotros vamos a esperar mientras los otros avanzan, vamos a arrancar 70 escalones más atrás. Y esto lo vimos también cuando Ginés planteaba articular el sistema de salud, le salieron con patada voladora del sistema privado. Y no hablaba ni de estatización ni de expropiación, él hablaba de organizar. Bueno, fue tremendo, ¿no? Desde los medios dominantes con los dueños del sector privado del sistema de salud. Y con la negociación de la deuda vimos lo mismo, 60 días viendo qué gota de sangre más se llevaban. El gobierno había hecho una propuesta más que razonable de inicio. Entonces, ojo con la conceptualización de la pospandemia, que como toda fecha histórica es una construcción social, no hay un termómetro que va a decir hoy se acabó la pandemia. Va a ser una puja de intereses decir cuándo se acaba la pandemia. Y yo creo que hay que tomar medidas de fondo hoy, porque después no va a haber tiempo ni espacio cuando nos digan que se acaba la pandemia. Y comparto y les pido por favor que nunca digamos cuando vuelva a la normalidad. Si la normalidad era el mundo antes de la pandemia, yo me muero de tristeza. Si nos ponen ese techo en la discusión pública y política, no lo aceptemos. No es ninguna normalidad, no vamos a volver a ninguna. Nosotros vamos a volver a seguir transformando la realidad. No pensamos volver a ninguna normalidad. Y creo que las medidas hay que tomarlas hoy. La central para mí es recuperar las empresas de servicios públicos, estatizarlas, porque hemos hablado mucho de el daño que hizo a los ingresos de la población las tarifas de Macri. Pero nos faltó hablar más del daño que le hicieron esas tarifas al sector productivo. En Argentina no se puede producir nada con estas tarifas. Nada. Porque en definitiva producir algo es comprar insumos, comprar materias primas, contratar trabajadores y trabajadores y por medio de la energía convertirlo en productos y servicios. Entonces en Argentina de Macri, para que sus 4 amigos se llenen de guita, ni Arcor pudo ganar plata. Ni Arcor. Y eso tiene que ver con que las reguladas, que Macri regulaba las tarifas, se llevaron todo. En Argentina, entre la tasa de interés y las tarifas, se fue todo el valor que se podía haber generado. Y esto es gravísimo. Entonces, creo que es central avanzar sobre las empresas de servicios públicos rápido. Hoy, la tarifa no puede ser una variable de decisión económica de los grupos privados. La tarifa es un vector de desarrollo de la Argentina. Y la otra medida creo que tiene que ver con un shock distributivo, con paritarias libres, con jubilaciones que crecen. Veo demasiada ilusión en algo que no va a existir, que es el modelo agroexportador. Vamos a un mundo que cada vez va a pretender comprar menos cosas de los demás en esta etapa. Entonces me parece que el gran motor de salida va a ser el mercado interno. Me parece que eso empezó también en nuestro modelo cuando se fue la baña. Me parece que el modelo de crecimiento de salarios empezó allá por noviembre del 2005 en Argentina. Y se fue fortaleciendo año a año. Hay algunos estudios sobre esto que es interesante leer, ¿no? De los momentos de la relación entre salarios y el kirchnerismo. Y la tercera cuestión, sin duda, es la cuestión financiera. Nosotros tenemos que ir a una etapa de tasas de interés cercanas a cero para la salida de la pandemia, porque lo que va a hacer mucha falta es capital de trabajo. Hay una enorme cantidad de
de capacidad instalada ociosa. Y yo creo que Argentina tiene entre 24 y 36 meses de crecimiento posible con autónomo, endógeno, ¿no es cierto? Y eso hay que aprovecharlo. Y claro, ese tiempo usarlo para ver cómo corremos la frontera de necesidad de dólares, porque eso va a llegar. Pero con 36 meses de vivir con lo nuestro, dándole manija al mercado interno, me parece que hay mucho por hacer en la Argentina, sobre todo con la baja densidad de dólares que significó la renegociación de la deuda. El último tema, el tema de la política exterior. Nuestro gobierno ha tenido aciertos muy importantes, como levantarse de la mesa de negociaciones cuando se estaban negociando desde el Mercosur tratado de libre comercio con países como Corea, que hubieran sido destructivos, y hacer eso a las apuradas hubiera sido terrible. Hay que ver todavía cómo remendamos la catástrofe de Macri con el tratado con la Unión Europea. Pero me parece que una de las grandes lecciones que nos deja Macri es que teníamos razón. Que en casi todo, porque por eso inventaron el tema de la corrupción, ¿no? Porque no quieren discutir un tema. Pero en el tema de la política exterior, avanzar en el tratado de asociación estratégica con China es muy importante porque Macri nos mostró que haciendo todas las bestialidades que hizo, toda la corrupción que hizo, todo el regalo que hizo al sistema financiero, no tuvo una sola inversión en la economía real. Ni él, ni Dietrich. Macri convirtió a la Argentina en un casino y él se sentó a repartir las cartas de croupier marcadas a sus amigos. Ni así hubo una sola inversión en la economía real. Miren, cuando Macri comenzó su gobierno, había iniciado la obra Kirchner-Zepernik, las represas, financiadas 100% por capitales chinos. Macri arrancó haciendo una operación de prensa en el diario La Nación diciendo que había un problema ecológico. Una divinura verlo a Macri hablando de ecología impagable. Pero después avanzó en contra lo metió en cana Ferreira, avanzó en contra de todo lo que podía de China, no le mandó plata a la obra, la demoró, inventó las PPP con Dietrich, endeudó a la Argentina. Cuando se fue Macri a los 4 años, ¿cuál era la única obra pública relevante que había en la Argentina? La represa Kirchner-Zepernik. Entonces, en el mundo que vivimos, no en el mundo de los libros de los neoliberales, solamente vamos a poder tener inversión de obra pública de envergadura en una alianza estratégica con un país que tengamos complementariedades. Y esto no quiere decir, uy, son pro-chinos. Vamos a tener unos despelotes tremendos con los chinos por el tema comercial y por el tema laboral, pero esto no nos puede cegar a no ver que son nuestros aliados estratégicos. Así como no podemos dejar de ver que Argentina no se puede pensar sin Brasil, aunque esté Bolsonaro. Porque un día Bolsonaro va a ser una anécdota, como cada una de nosotras y nosotros. Entonces me parece que estas cuestiones estructurales hay que tenerlas en la cabeza para la salida de la pandemia. Así que bueno, simplemente agradecer la posibilidad de compartir estos temas, estas pasiones, estos amores, y que tengan muy en claro que a ninguna de nosotros, comparto la vida de Felisa, nos hagan lo que nos hagan, ni nos van a quebrar, ni nos van a cambiar, ni nos van a dar miedo, ni nos van a callar. Vamos a seguir diciendo y haciendo las mismas cosas, porque no nos arrepentimos de nada de lo que hicimos, tampoco de lo que no hicimos, que no lo haríamos nunca. Así que bueno, muchísimas gracias Felisa y Pacha por este espacio. Gracias, Amado, muchas gracias. La verdad que es para aplaudirte. Para abrazar. Y para aplaudir a todos los compañeros que están acá, a Ernesto y a Raúl también. Y yo, bueno, primero
quería decirte que mientras vos hablabas se escuchaban las voces de tus pequeños, andaban por ahí, ¿no? qué No, no lo puedo lindo. creer. Me Pensá que gustaba yo la fui papá de economía, viejo. me gustaba la economía con ese fondo, Está con ese buenísimo, fondo. sí. Estaba muy distinta del contexto general donde siempre la debatimos o Es la que no tenemos. somos economistas serios nosotros, Feliz. No, es que no usamos, le falta la corbata, el traje, a ustedes, a mí. Ay, también. Bueno, yo quería decir, agregando un poco a lo que vos comentabas, esto de que se Para viene el una cosa fondo. más, perdón, una Sí, cosita más. sí. Agradecerle a Rulo que me mandó a la cárcel el equipo, la radio que tenía para escuchar radio, así que cuando las escuchaba usted era con el equipo que mandó Rulo. Qué bueno, qué compañero. Son cosas íntimas esas, chiquitos. No, yo decía que vos decías, Amado, y también lo mencionaron tanto Rulo como Ernesto, que se viene el Fondo Monetario Internacional y que el Fondo Monetario Internacional no es el fondo bueno que ahora nos quieren hacer creer que existe, y que se viene y que vienen con dos temas que siempre tienen en el centro de sus recetas, que son la flexibilización laboral y la reforma previsional. Y creo que un argumento que siempre tenemos que poner como una de las principales cosas es que durante los primeros años del kirchnerismo se creaban más de 1 millón de puestos de trabajo sin haber tocado para nada ninguna de las tasas, aportes, contribuciones que pagan los empresarios. En mis años de ministra, no sé qué te habrá pasado a vos, que donde la economía crecía 5, 6, 7, 8%, nunca nadie me vino a decir que el problema que tenían eran los aportes patronales. Al contrario, la gente tomaba empleo, generaban puestos de trabajo. La verdad que es una demostración más de que esto es un verso que tiende a mejorar las condiciones. Es una demostración tan práctica, porque ¿dónde está la empiria en qué país pasó que realmente cuando se bajaron los aportes patronales hubo un boom de creación de empleo para mejorar las condiciones de vida de la gente? En ninguno que yo conozca. Entonces me parece que es un tema central y tenemos el ejemplo a la vuelta de la esquina de que con las mismas tasas previsionales el empleo se creó cuando crece la economía, cuando está puesta la cabeza en el mercado interno. En fin, me parece que es un tema que tenemos que defender a capa y espada porque nos facilita después la organización política, como vos dijiste, no es solamente un tema económico y un tema digamos, de organización económica, sino que tiene que ver con esta conciencia que tenemos los argentinos, donde están los sindicatos, que son luchadores y que con todas sus cosas, como tenemos todos, el sindicato también, son una fortaleza de nuestra sociedad, ¿no? Yo no sé si tenemos preguntas, me voy a fijar en el chat. La Argentina, a ver, acá tengo una. En 1910 era el 3%. Para cubrir el tema alimentario, sino que mucho... Perdón. La Argentina de 1910 era el 3% de las exportaciones. Hoy es el 0,4%. La salida exportadora está limitada por el contexto externo y no se resuelve la deuda vendiendo comida. ¿Consideran ustedes un proyecto geoeconómico de desarrollo endógeno que incluya la plataforma submarina para obtener recursos energéticos, para reindustrializar el país y generar trabajo? Y me parece que es una interesante pregunta que se suma a las cosas que estuvimos viendo, donde, hay programas y propuestas económicas que, como las mencionábamos antes, fueron presentadas, que tienen esa musiquita que dice, como ese canto de sirena que dice, bueno, si vamos por el camino del dólar competitivo y el motorcito de tracción de la economía son las exportaciones, a lo mejor en 2 o 3 años podemos tener 25.000 millones de dólares más de exportaciones, bueno, contra todo lo que ya vinimos mencionando. Y contra eso está, o contra eso no, la centralidad del modelo que nosotros proponemos tiene que ser el mercado interno. Entonces, esa sería la pregunta y no sé quién quiere
Si Ernesto querés comenzar vos. Sí, yo, a ver, primero agradecerles de vuelta esta posibilidad. Estuve repasando las caras también, a Rudy, a Marchini, otro Esteban Rodríguez de allá de Bahía Blanca. Un abrazo enorme, compañeros, la verdad que es un gusto verlos. Pato también. Y que esto alguna vez también fue una pregunta y siempre respondíamos de esta manera. El motor de una economía, y esto lo hicieron los británicos, los alemanes, los franceses, es el mercado interno. Está claro, si uno mide el PBI, dice cuánto representa las exportaciones del PBI, son menos del 20%, no es el motor de la economía. Y ahí nos trae a otro problema, que es el problema que un poco lo planteaba Amado, que era esto de qué pasó hasta el 2015, ¿no? O sea, la forma en la cual se acumulaba, porque, a ver, nadie me va a poder negar que entre 2003 y 2015 no se acumuló ganancia. Ahora, esa ganancia, ¿qué se transformó? Ahí tenía dos opciones. Y ahí es el reto, no es el reto, pero es plantearnos para qué queremos un sistema capitalista, porque si no vamos a invertir lo que ganamos, cambiamos este sistema y dediquemos a otra cosa. Porque un capitalista lo que tiene que hacer es agarrar la plata que ganó, invertirla en nueva tecnología, en un mejor producto, y empezar de a poco un tránsito hacia la sustitución de la importación. Y ahí me parece que ese desafío quedó como trunco, porque ¿qué nos terminó pasando? Y esto es lo que decía Rulo también un poco, que se enojaba con los empresarios pyme. ¿Qué hicieron los pymes? Y esto lo digo en general, ¿qué hicieron? Y bueno, compraron una camionetita, mejoraron la casa, compraron un terrenito en Santa Teresita, mandaron a los hijos de viaje, y la verdad que había que poner por lo menos la mitad de eso en nuevas innovaciones. ¿Quién lo hizo? El Estado. La soja transgénica resistente a la sequía la sacó la Universidad del Litoral. La vaca clonada, la que daba leche materna, creo que era, también, invento del INTA, creo que fue. La clonación de la oveja Dolly, también, inversión del Estado. Ahí la pregunta que también resuena y que es un desafío a futuro, es que si vamos a querer capitalismo, el capitalismo es básico. Se administra el comercio exterior, el empresario invierte y genera puestos de trabajo, o por lo menos mejora los procesos de producción que le permiten producir más y obviamente vender eso a un precio un poco más barato, si seguimos el lineamiento del pensamiento, digamos, como lo conocemos. Entonces, ahí está puesto un poco lo que viene a futuro, porque necesitamos un empresariado que se ponga un poco esto a la cabeza. Y yo me acuerdo también de una particularidad que siempre hablábamos de la historia, y que los ministerios de Economía tenían representación empresaria. Entonces, todo eso también, compañeros, desaparecieron en los 70, y no fue, digamos, por pegar de costado, fue planificado, digamos, ¿no? Esa planificación de erradicar al pequeño y mediano empresario y dejarlo, digamos, a las empresas grandes, y eso es un poco también como lo planteaba Rulo, digamos, si antes era nación contra imperio, hoy tenés regionalismo versus empresas transnacionales, y ahí vos inevitablemente te tenés que asociar, no te queda otra, digamos. Cargill opera del lado del río para la Argentina como del río Uruguay para Uruguay, digamos, ¿no? Y está en Brasil, y está en Paraguay. O sea, y también tenemos que entender que las empresas transnacionales no le podemos pedir a Gillette que compita Gillette Brasil contra Gillette Argentina. No lo van a hacer, no está en su esquema de negocios. O sea, ahí es cuando se empieza a tensar, y se tensó, digamos, contra un proyecto de nación, porque el proyecto de nación, ¿qué te pide? Bueno, desarrollame la tecnología, generarme puestos de trabajo, demandame un mejor bienestar para el que no quiera, digamos, estar dentro del sistema productivo tradicional, el que quiera hacer arte, que haga arte, pero que tenga todas las condiciones para hacer el arte. Entonces me parece que hay que sacarse un poco el chip de la cabeza de esto de que la exportación nos va a resolver todo. Nos ayuda, seguro, hay que administrar el comercio exterior, no queda otra, pero no es la solución a todos nuestros problemas. Y esto lo digo en relación también, siempre doy un ejemplo, porque estuve en Catamarca,
Y yo la verdad que el vino de Catamarca, disculpen si hay algún mendocino, pero es tanto o mejor que le empata por lo menos al de Mendoza. Y no consumimos vino de Catamarca, no consumimos los dulces que se hacen en el NOA. ¿Por qué? No consumimos la frutilla del norte de Santa Fe, que en algunos casos me decía un alumno de economía agropecuaria que tiene una heladería, que él importaba la frutilla, pero la probó y dice, era tan igual como la frutilla que tengo acá, en Santa Fe. Entonces, ¿para qué importar frutilla? Y bueno, todas esas cosas requieren de una organicidad que hay que tener a nivel municipal, provincial y obviamente para eso necesitamos las dos patas, ¿no? Las tres: universidad, empresariado, digamos, un Estado que organice todo esto para lograr eso que todos queremos de alguna manera, que algún día tengamos un celular que se llame Argenta, en vez de estar importándolo y buscando el ensamblado, que tengamos una computadora que sea 100% argentina, o que puede llevar un tiempo muy largo, pero eso es parte de la planificación de la oferta acá central. Y por lo menos hacerlo con sujetos que van a acompañar y van a traccionar un mejor bienestar para la sociedad en general. Gracias, Ernesto. Rulo, ¿querés decir algo junto con la pregunta del rol del Estado como central para movilizar los recursos productivos y de cómo encarar la reactivación económica sin que se llegue de vuelta a una restricción externa muy rápidamente? Exactamente, sí. Me parece, digamos, justamente creo que todos estos temas se vinculan porque... ¿Por qué hablamos de mercado interno? Porque lo que estamos hablando es la necesidad de generar empleo, generar producción, generar desarrollo en las distintas regiones del país. Entonces esto se hace con trabajo y con demanda interna. Esa es una necesidad. También creo que en esto deberíamos aprender a medir la economía con otros parámetros, ¿no? La eficiencia no está dada por cuántos puntos subimos en el ranking de exportaciones internacionales o qué participación tenemos en el mercado. Para nosotros el ranking está dado por parámetros de igualdad, de equidad, de bienestar general. Tampoco ni siquiera sirve comparar el ingreso per cápita, si ese ingreso per cápita es absolutamente desigual. Entonces, digamos, tenemos que revertir también esta forma de plantear los resultados económicos, porque me parece que estoy de acuerdo, plataforma submarina, el recurso pesca, los recursos energéticos, todo, hay que trabajar con todo eso, incluso los recursos mineros. Hay que trabajar con todo eso, pero ponerlos en función de un modelo de desarrollo sustentable, que contemple también el tema del medio ambiente y contemple todas las condiciones que tienen que ver con la vida de la población de este país. Entonces, ahí es donde me parece que entra a jugar otro tipo de cosas y obviamente en esto el rol del Estado tiene un papel imprescriptible, no se lo puede ceder a nadie. Estas me parece que son las cuestiones que nos obligan a pensar todas estas cuestiones y buscar el tipo de resultados de otro lado. Lamentablemente pareciera que esto se perdió y se mide la eficiencia a ver si produzco algo mucho más barato que el de afuera, porque si no me conviene comprar el de afuera. Esto es un disparate, esto es una locura. Y las exportaciones también, en función, bueno, el país se desarrolla, necesita insumos importados, algún tipo de material de importación, bueno, hay que tener los recursos para eso, entonces para eso sirve exportar. Hay una producción que tiene la posibilidad de producirse a una escala que supere el mercado interno, bueno, será un producto exportable. Ese tipo de cosas me parece que tienen que medirse desde otro lado y para eso tiene que servir la exportación, no ser la solución. Por otra parte, quería decir algo muy chiquito con respecto a lo que decía recién Ernesto Mato. Yo me ofrezco como catador de los vinos catamarqueños. Si sos realmente un verdadero defensor, tendrías que haber venido y repartido ese vino para que todos podamos compartir tu opinión. Por ahora no la comparto, me quedo con los mendocinos, pero estoy abierto a esa posibilidad. Bueno, yo quería darle de vuelta la palabra a Amado para ir cerrando con estas últimas preguntas.
Una es de nuestra querida Lucy de Cornelis, que pregunta cómo sería el impacto en la economía si se podrían incorporar a la misma 1 millón de pequeños productores mediante una reforma agraria o algún acceso a la tierra, seguramente. Y de Carlos Martínez, los compañeros de la CEN, que preguntan sobre la integración del sistema tecnológico y científico con la producción nacional. Es clave para un crecimiento equitativo. ¿Qué opinan? Entonces, quería pasarle la palabra a Amado y después hacer un pequeño cierre para ir despidiéndonos. Gracias, compañeros. Amado. Muchas gracias, Felisa. Respecto a este tema, viene vinculado a algo que también preguntó Oscar respecto a la productividad. Mirá, en el mundo hace 40 años que la productividad crece a paso redoblado y cada vez hay más concentración económica y cada vez hay más concentración de la riqueza. Entonces, lo que tenemos que ver es la relación entre la productividad y lo que está pasando con los salarios y la renta financiera. Y me parece que, claro, ninguna de nosotras y nosotros, para vincularlo a la pregunta del CEN, estamos en contra de la tecnología ni la modernidad, todo lo contrario. Nuestro gobierno puso satélites en el espacio, puso 16 vacunas, la netbook para los chicos. Ahora, lo que sí yo creo, y me gusta compartir, es que el problema no es la tecnología, el problema son las leyes, son las instituciones globales que provocan esta desigualdad. Entonces, no peleemos contra la tecnología, pero sí peleemos por otras leyes laborales, por una mayor regulación del capital financiero, porque el problema es institucional, que provoca que las grandes mayorías se queden afuera de los beneficios que le da a la humanidad los avances tecnológicos, cuando tendría que ser al revés. Porque uno podría estar de acuerdo que el que inventó algo se lleve más, pero no que en promedio gane 500 veces más por año. Por año. O sea, en 10 años, no sé, no son 5.000 porque hay que hacerlo a tasa acumulada. Entonces es mucho más la diferencia en la riqueza, no en el ingreso. Y yo creo que esto nos tiene que invitar a pensar que una de las mejores cosas que nos puede pasar es desenchufarnos de algunos esquemas. Sobre todo financieros. Dicen, no, bueno, pero si te quedás afuera del mercado, ojalá. Nosotros lo que necesitamos es el desarrollo autónomo y competir en el mundo como podamos. Cuando Enrique VIII tenía el problema con la lana, porque los telares estaban en Holanda y él tenía las ovejas, pero no salía una oveja de Inglaterra hasta que los telares se instalaron en Inglaterra. Entonces no podemos pensar la economía como una ciencia ahistórica. Lo que le sirve a Inglaterra hoy no es lo mismo que le sirvió hace 300 años. Y lo que le sirve a Inglaterra no es lo mismo que le sirve a Argentina hoy. Así que, pero esto requiere un laburo. Yo empecé a pensar en estas cosas enseñando comercio internacional. Un día digo, ¿qué estoy diciendo en medio de la clase? Yo estoy diciendo cualquier batata. Y bueno, tenemos que permitirnos tener la cabeza abierta y poder repensar las cosas, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, llegamos al final de esta charla. Estoy muy contenta por los contenidos, por los temas que se tocaron, por la profundidad, por todas las preguntas que nos quedan abiertas y la necesidad que tenemos de seguir analizando, proponiendo, debatiendo, estudiando todas estas cosas. La verdad que un lujo tenerlos a ustedes tres. Muchas gracias, muchas gracias, compañeros.